Bueno, pues ya sabéis que los viernes son los días de las historias, de los cuentos, y os traigo uno nuevo hoy. No iba a ser diferente. Supongo que os gusta. El día que no queráis más cuentos, pues me lo decís, y lo dejamos. Pero sobre todo en el tiempo de la pandemia, algunos de ellos en su momento creo que os los compartí. mm, a raíz de unos deberes de Ana, que la profesora le enviaba, pues vi algunas historias con sus enseñanzas y decidí no solo compartir lo que era la historia o leer la historia, recordarla, sino también a raíz de eso, pues qué textos me venían a la cabeza y cómo podíamos ilustrarlo con la palabra de Dios para enriquecer sin duda el relato que, pues oye, surgió en la mente de alguien como una historia ficticia y banal, y poder rescatarla. El último día que tuvimos, no sé si os acordáis que hablamos de Pedro y el Lobo. ¿Os acordabais? Llegasteis a escuchar la música, cómo cada instrumento representaba un personaje de la historia y qué bien escogidos, ¿no? Los instrumentos para ilustrar justamente pues, aquellos animales o personas que representaban. En esta ocasión, el protagonista también es un animal, en este caso un burro. Y los burros, un burro de cuatro patas, me refiero, ¿eh? Un burro de que hay burros de otros tipos también, pero no, en este caso es un burro de cuatro patas. De hecho, son dos, ¿sí? Y los burros tienen diferentes características, o por lo menos así nosotros los conocemos, por ser bastante testarudos, ¿verdad? Cuando un burro dice que no quiere hacer algo, pues no lo hace. Tenemos un caso en la palabra de Dios que es la burra de Balaam, de cómo veía al ángel, pero quien la montaba, pues no. Y entonces ahí empujaba y la burra no se movía. Quizá de ahí venga el hecho de pensar o de atribuirle a los burros su cabezonería y testarudez, ¿no? El burro también, pues es un animal icónico aquí en España. Sabéis que eh, muchos defienden el toro y se ponen la pegatina del torito en el coche, y hay otro movimiento contrario que lo que se pone es el burro, ¿sí? Es un animal que aquí a nivel de nuestro país está en protección porque se están extinguiendo tristemente. Y durante muchísimo tiempo y en muchos lugares, sobre todo en las zonas más rurales, los burros desempeñaron labores muy importantes. Yo todavía en el pueblo de mi abuela he llegado a ver pues eso, algún agricultor que tiene su burro y que va caminando y el burro le echa y le echa y le echa cosas y como no se queja, pues bueno, el burro tira para adelante con todo sin ningún problema. Bueno, pues la historia de hoy ya no me entretengo más con el preámbulo sobre los burros. Se titula El burro y la sal y dice así: cierta vez hubo un arriero que transportaba sacos de sal en varios asnos desde las salinas al pueblo. Un día, al volver de las salinas, uno de los asnos sintió demasiada pesada la carga que llevaba sobre sus lomos y empezó a caminar cabizbajo, tan lentamente como pudo, demostrando así su disconformidad con el trabajo. Sucedió que al vadear el río, el asno tropezó con una piedra y cayó al agua, quedando sumergida gran parte de la sal que transportaba. Cuando se levantó al cabo de un rato, sintió el borrico que la carga se le había aligerado y se puso loco de contento. Cuando vadeó un segundo riachuelo, el jumento fingió otro tropezio y se dejó caer en el agua. Al levantarse notó que su carga se había aligerado aún más. En esta ocasión el dueño se dio cuenta de la astucia del asno y viendo que había perdido tanta sal pensó en corregir la maña del animal. Siguiendo su plan, llenó los sacos con esponjas, haciendo que el asno se pusiese más contento todavía, ya que éste apreció que su carga era aún más ligera que antes. Al pasar el río, disminuiré más mi carga, pensó el asno. Me caeré nuevamente y haré un viaje más aliviado aún. En efecto, el burro repitió la treta al vadear el río. Sin embargo, al salir del agua, percibió con sorpresa que esta vez su carga pesaba en extremo.
En el próximo riachuelo la reduciré, se dijo. Pero al repetir su ardid, el peso de la carga aumentó aún más. ¿Qué habrá pasado?, se repetía el asno, y muy sorprendido. Bueno, será mejor que no vuelva a tirarme al agua si no quiero romperme el espinazo. Desde aquel momento el arriero no volvió a sufrir percance alguno en el transporte de la sal. Bueno, pues aquí le pintan al burro de ser un animal inteligente, que seguro que también lo es, ¿sí? Aunque en general nosotros le atribuimos no solo testarudez, sino también insensatez. En alguna ocasión, y bueno, no quiero sexualizar mi tema, pero ¿cuántas veces hemos escuchado, pero qué burro eres, ¿no? O qué burra eres? No voy a decir quién lo dice más, si el marido o la mujer, vamos a dejarlo aquí, pero también esto se dice mucho a los hijos. Tengo un hijo más burro, es que es más torpe, es que es más testarudo, ¿no? Esto es lo que solemos mencionar, ¿sí? El refranero español es bastante variado y una vez más rescato de ello un dicho muy popular que recuerda que antes se coge a un mentiroso que al cojo. No es el único que hace alusión a este hecho, ya que también es popular otro que reza: la mentira tiene las patas muy cortas. A pesar de todos estos recordatorios y verdades, la mentira es tristemente un recurso que usamos con mayor o menor efectividad desde que somos bien pequeños. Nosotros lo vemos en Ana y Sara. Anita de vez en cuando intenta colarnos alguna y no se da cuenta que, pues bueno, uno tiene más tablas solamente por edad, no porque sea más inteligente. En alguna ocasión ella viene y nos hace la parábola, ¿no? Nos lanza el mensaje creyendo que no nos estamos enterando, y cuando la descubrimos sale por la tangente, muy habilidosamente, y parece que no ha hecho nada, ¿no? Que todo estaba, pues eso. No, simplemente hoy, sin ir más lejos, estábamos juntos y les informaba que mañana me ausento y que regresaré el miércoles noche o jueves en la mañana. Y entonces decía, ay, dice, es que no quiero, dice, yo quiero pasar contigo los lunes. Y entonces digo, ¿los lunes por qué? Y dice, no, porque es el día que más me gusta, dice. Claro, los lunes es el día que solemos tomar libre y es cuando vamos, pues juntos, después de salir del colegio y lo ida del trabajo, a dar una vuelta, comemos algo fuera de casa, y entonces esto es lo que a ella le gusta verdaderamente. Pero no lo descubre desde un principio, sino que nos pega ahí la vuelta intentándonos, pues hacer ver que es simplemente porque nos quiere mucho, ¿no? A pesar de estos recordatorios y verdades, ya he dicho que la mentira es uno de los recursos que utilizamos, a veces sin que nadie nos enseñe, y lo hacemos muy bien desde pequeñitos. Dentro de la historia reciente hay 3 personas consideradas como las más ilustres o los más ilustres engañadores y mentirosos. El primero es Frank Abagnale Jr. No sé si habéis visto la película. En inglés es Catch Me If You Can, en español es Atrápame si puedes, no me salía en castellano, perdón. Atrápame si puedes. Es de uno de los actores más famosos de Hollywood, el actor Tom Hanks y también Leonardo DiCaprio. Esa historia está basada en hechos reales, Frank Abagnale Jr. Otro es Richard Adams Lockey y otra Mary Baker. Podéis leer acerca de estas historias en internet, no voy a recordarlas porque el tiempo se nos iría. Lo que sí que vais a descubrir es el ingenio y la astucia que los 3 tenían. No obstante, no hay que olvidar que usar la inteligencia para el mal no es una buena decisión. No podemos nunca tildar de sabio cuando utilizamos nuestra masa gris para lo malo. Al contrario, es justamente lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. No obstante, no hay que olvidar que usar... de estos tres, Frank Abagnale Jr. es el que se lleva la palma de todos, ¿sí? Sobre todo en relación a la historia que hoy os compartía del burro y la sal. Él nunca fue piloto, pero llevó los mandos de numerosos aviones. Nunca fue abogado, pero defendió a varios acusados en juicios. Nunca tuvo un trabajo estable, pero cobró carísimos cheques. Nunca fue médico, pero pasó consulta como pediatra. Y todo esto lo hizo antes de haber cumplido 21 años.
En realidad, el estadounidense Frank Abagnale Jr. ha sido uno de los hombres con más caras de la historia. Estoy leyendo por no olvidarme ningún detalle, porque es muy curioso. Es tan sorprendente el desparpajo con el que Abagnale adolescente engañó a medio mundo que resulta difícil no rendirse a su audacia. Esta cuasi admiración llevó a Spielberg a dirigir la película que os mencionaba antes de 2002. Comenzó a engañar muy pronto, siendo su primera víctima su propio padre y su madre. Logró que algunos dueños de gasolineras cargaran en la tarjeta de su padre compras no realizadas. Luego se repartían el dinero con aquel adolescente engatusador. Tras hacer esta especie de becariado, ¿sí?, en el hogar familiar, pasó al fraude bancario cobrando cheques falsos por un valor de unos $40.000. Con 17 años se hizo pasar por piloto de Pan Am. Esta es una compañía que ya no escuchamos, pero hubo una época en la que fue muy famosa, la Pan Am, que era una compañía aérea norteamericana. Voló hasta 250 veces visitando 20 países diferentes. Yo sé que algunas personalidades solo por el miedo a que les pillasen jamás lo harían, pero este es el descaro total, ¿no? Consiguió que los cargos de los hoteles en los que dormía se los cobrasen a Pan Am. El tío era muy hábil, esta es la realidad. Sin alcanzar los 18 y ya con el FBI detrás de él, le dio por ejercer otras dos profesiones, la de médico y la de abogado. Estuvo a punto de ser descubierto. Finalmente fue detenido en Francia en 1969 y tras pasar un año en prisión reclamaron su extradición hasta 12 países diferentes. Abagnale acabó saldando sus cuentas con la ley: 1 año de cárcel en Francia, 6 meses en Suecia y otros 12 años en un penal norteamericano. Reconociendo la enorme astucia que Abagnale tuvo para la falsificación desde una temprana edad, el gobierno estadounidense le acabó ofreciendo no solo la libertad, sino también trabajo. Ha escrito varios libros, se ha hecho millonario al instalar una consultora especializada en la detección de fraudes económicos llamada Abagnale y Asociados. Y repito, de forma legal, por lo que aprendió ilegalmente, se ha hecho multimillonario. Además de esto, Frank ha diseñado muchos de los cheques antirrobo más seguros que se usan actualmente en el mundo. Bueno, durante un tiempo vivió engañando a todos, pero finalmente fue descubierto y pagó las consecuencias de sus actos. El final de su historia es alentador, ya que independientemente de cuál fuese su motivación para ayudar al gobierno, acabó haciendo lo correcto. No obstante, y os lanzo la pregunta, ¿estas historias de engañadores acaban siempre bien? Pues tristemente no. En cierta ocasión, Jesús dirige su atención hacia una multitud de personas que le seguían y comparte con ellas un mensaje de desaprobación respecto a determinadas actitudes rechazadas por Dios. Las palabras más duras que pronuncia las encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 44. Si tenéis vuestra Biblia y queréis buscarlo, Juan capítulo 8, versículo 44. Las palabras fuertes a las que me refiero dicen así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Es mentiroso y padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira. En eso se basa su propuesta de gobierno y vida. Apocalipsis 20 recoge los dos ataques, ¿sí?, como si fuesen los dos colmillos de la serpiente que muerde e inyecta veneno. Uno es acusa al mundo entero y otra es engaña al mundo entero. Son las dos acusaciones que el texto de Apocalipsis vierte sobre el enemigo. Le acusa de ser engañador y de chivarse. Primero te engaña y luego se chiva. Primero engaña a Adán y Eva y luego dice: no les vas a dejar vivir, ¿no? Tendrán que morir por lo que han hecho. Así funciona el enemigo. Así sucedió con el ángel caído y así sucede con todos los que practican las mismas artimañas. No nos olvidemos que antes se coge a un mentiroso que a un cojo. La propuesta de Jesús es la contraria
Y ese mismo día, en el de Juan 8:44, ya lo había mencionado anteriormente, cuando le dijo a sus oyentes: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:31 y 32. La mentira y el engaño solo nos conducen a ser presos de nuestros propios errores y sufrir consecuencias peores de las que antes soportábamos, como le sucedió al burro. Por el contrario, la verdad nos hará libres. Y yo lanzo la pregunta y con esto termino. ¿Qué preferís? ¿Vivir anclados a la mentira o liberados por la verdad? Pues que Dios nos ayude a tomar la decisión correcta, no solo en este momento, sino en el resto de nuestros días, y que no valoremos la mentira como el atajo que nos puede librar de malas consecuencias, sino más bien como la autopista que nos lleva a la equivocación, al error y finalmente al sufrimiento. Que Dios nos ayude, que tengáis un bonito día de sábado. Amén. Amén. De verdad que indiscutiblemente los que ya hemos conocido de la palabra de Dios, pues yo creo que preferimos la verdad, porque hemos conocido una verdad que nos liberó de tantas mentiras que Satanás tiene tejida en este mundo. Y si uno se da cuenta alrededor de nosotros, vemos tanta gente sumergida en la mentira que uno dice, ¿cómo sacarlos de la verdad? A la luz, si no, a veces no quieren. Pero nosotros sabemos que como hijos de Dios siempre debemos buscar la verdad y mostrársela a los demás, esa verdad que ya conocemos, para sacarlos de ese mundo de mentira. No sé si alguien más quiere compartir algo de lo que el pastor predicó. Demasiado hermoso el tema de hoy. Gracias. Si no, pues vamos a cantar nuestro último himno. Yo sí tengo una pregunta. Ajá, dime, Diego. Es por curiosidad. Ajá. Satanás, ¿hasta cuándo o sea, hasta cuándo pudo ir a la presencia de Dios? ¿Hasta que vino el Señor Jesucristo? No tenemos una fecha. Perdón, Diego, sigue. No, sí, lo digo porque él sí que se presentaba a las reuniones en Jod, ¿no? Por la historia de Jod, que dice, como usted dijo antes, él es el que nos hace caer, el que nos hace mentir, pero luego el que nos acusa. Que todo lo que le pasó a Job fue porque precisamente Satanás fue, Dios le preguntó, ¿qué haces? ¿Qué has hecho? Dijo, dar vueltas por el mundo. Y Dios le dijo, ¿sí viste a mi siervo Job? Entonces Satanás, es porque tiene muchos bienes. Después, no, es porque tiene salud. Y tal. Entonces, no, era esa pues, duda desde hasta cuándo tuvo, porque obviamente ya no tiene, ¿no? Al morir el Señor Jesucristo, claro, el resto de ángeles que pudieran haber tenido todavía simpatía por él, digo, los ángeles buenos, ¿no? Al darse cuenta lo que hizo, como peleó con Jesucristo y que lo llevó hasta la cruz, ¿no? Ahí ya se acabó cualquier simpatía que pudiera tener con los ángeles buenos. Entonces esa era la pregunta, si fue hasta cuando vino el Señor Jesucristo que todavía se presentaba o... La verdad que el dato concreto no te lo puedo contestar, Diego, lo ignoro, pero sin duda, como tú dices, la cruz revela la realidad de la propuesta de Satanás. El carácter de Satanás, sí. El propio. Satanás no quería proponer un mundo mejor. Satanás, por envidia, quería acabar con la vida de Jesús. Sí. Y los ángeles, Elena White lo describe, hasta el momento de la cruz no fueron conscientes de la naturaleza de la rebelión en su totalidad de lo que Satanás proponía. Es muy fuerte esto, porque fijaros hasta qué punto, ¿no? La no influencia de Dios en los ángeles, hasta qué punto, ¿no?
O sea, cómo se mantuvo, y es como, bueno, que su ejemplo hable por sí mismo, ¿no? O sea, que su actitud hable por sí sola. Esto fue. No quiso en ningún caso coartar la libertad de ninguno, o que nadie pensase que Dios es reactivo a aquellos que no le aman, ¿no? No reacciona violentamente contra aquellos que no le aman. Al final, la propia vida y las decisiones de cada uno, en este caso de Satanás, pues le fueron llevando. Ahora, ¿hasta cuándo tuvo acceso a...? No lo sé, no te sé decir, Diego, lo siento, no puedo darte el dato concreto porque lo desconozco. Pero no se dice en la Biblia que a raíz de la muerte y resurrección de Jesús, Jesús recupera las llaves del Hades. Es como algo también que podíamos interpretar de que allí perdió muchas cosas Satanás. Entonces, porque Jesús dio un giro a todo. Entonces, posiblemente esto pudo haber dado un giro, no sé cómo explicarlo. Un giro radical a la situación, está claro, sí. Entonces, posiblemente en esa situación, pues como la pregunta que ha dicho Diego, pues allí en ese caso, pues a raíz de la muerte de Jesús hubo victoria en muchas cosas, y el enemigo ya en este caso, pues ya no tiene las llaves y no puede abrirla. Claro, sí. Satanás, no sabemos hasta qué punto, ¿no?, gozaba de pues ese privilegio o esa posibilidad, pero sin duda, según se fue revelando cuál era la naturaleza de su ataque hacia Dios, pues también él fue cerrándose puertas. Sabéis que el libro de Job se cree que fue el primero escrito, ¿no?, de todos, antes incluso que el redactado de Génesis y demás. También se le atribuye a Moisés. Entonces no sabemos muy bien hasta cuándo se produce esa posibilidad de acceso o no. O no sabemos tampoco muy bien, podemos afirmar que fuese un acceso físico, ¿no?, como que Satanás se trasladaba a un lugar concreto. Bueno, lo que está claro es que queda sentenciado de forma definitiva y queda expuesta la naturaleza de su rebelión con la muerte de Jesús en la cruz. Y ahí ya nadie puede, me refiero de ángeles, ¿no?, de seres, nadie puede volver a ser engañado por él. Acabó con la vida de Jesús. Sí. Así es. Hola. El mentiroso fue descubierto de forma total ahí, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo sí podría afirmar a hoy un testimonio real que físicamente he presenciado la participación de la mentira en una persona en tinieblas, en un caso muy concreto en mi trabajo. Es increíble ver cómo el enemigo utiliza estas personas en tinieblas para mentir y lograr sus objetivos en las personas. Personalmente puedo dar este testimonio. Hace poco, prácticamente febrero 23, murió una abuela que no tenía hijos, no tenía familia, simplemente por accidente se presentó en la época ya de morir la abuela a una heredera, y esa mujer era mucha mentira. Afortunadamente la abuela fue ungida y allí en ese lugar esta persona en tinieblas, por mucho que engañara, por mucho que mintiera, se notaba, o sea, yo vi la presencia del maligno en esa persona, y es impresionante. Afortunadamente, Dios estaba allí en ese lugar, y
la situación se pudo mediar hasta que la abuela murió, pero era impresionante cómo se movía en esa mujer el maligno en la mentira y en toda la maquinación que hizo con la abuela. O sea, yo presencié personalmente eso, es impresionante. Yo me sostuve con mucha oración, mejor dicho, ahí estuvo el Espíritu Santo, estuvo mi Padre Celestial prácticamente haciendo cobertura con la abuela, pero se movía el maligno en esa persona impresionante, tanto físicamente como en la manera de cómo maquinaba, hasta que la abuela murió. Trató de hacernos daño de una manera física, de todas las maneras. Y ella, lo tremendo es que ella sabía de que estaba haciendo mal, o sea, pero estaba manipulada por el enemigo. Tenemos que tener claro que una cosa es que Satanás perdiera la guerra y otra cosa es que siga coleando. Eso lo tenemos todos claro. Efectivamente. O sea, que Sí, es tenemos que tener impresionante. cuidado de con quién decidimos estar y actuar. Efectivamente. Cuando uno anda en los caminos de Dios y está sujeto a Él, Dios vence. Así Dios ya ha es. vencido. Así es. Amén. No, creo que lo más claro que debemos tener es que Satanás sigue siendo el padre de la mentira y todo lo que se derive de eso, sabemos que pues no está con Dios, con esa persona, pues mientras Satanás esté en este mundo sabiendo que, como lo dice la Biblia, le queda poco tiempo y en ese poco tiempo que le queda va a lanzar todas sus artimañas, artificios y todo para que las personas sigan creyendo en sus mentiras y se vuelvan igual mentirosas y todos los malos sentimientos del corazón para aquellas personas que lo dejen morar en su corazón, claro está, ¿no? Porque Sí es. cuando, ¿sí?